Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No se muevan de ahí porque vamos a tener una información muy importante. Esta información le costó la vida a muchos gnósticos en el pasado. Fueron quemados por la Santa Inquisición por tener toda esta información que aquí les vamos a dar. La información es la liberación de nuestro real ser interior, el despertar de la conciencia para encarnar a Dios dentro de nosotros mismos. Esta información le costó la vida a muchos apóstoles. A Yeshua ben Pandirá, el Cristo, Jesús de Nazaret, fue crucificado, fue torturado por dar esta información a los seres humanos. La información consiste en que el ser humano despierte conciencia y prepare el templo de Dios vivo para encarnar la divinidad dentro de nosotros mismos. Si la persona encarna la divinidad y el templo de Dios está, el reino de Dios, el paraíso, está dentro de nosotros mismos, ¿qué sucede? Que se acaba la iglesia, las iglesias se acaban y la gente sale despavorida de las iglesias porque se darán cuenta que los están preparando como aves de corral, como gallinas. Pero los estudios gnósticos nos preparan para convertirnos en águilas, no en gallinas. En gallinas lo preparan a ustedes hablándole de todo menos de que el templo de Dios, el altar de los altares, está en nuestro propio corazón, en el corazón de cada ser humano. La información que vamos a compartir aquí con ustedes se trata del despertar de la conciencia en primer lugar. Lo que se le pide al ser humano, eliminar el ego. El yo psicológico, está atrapada nuestra conciencia, está atrapada por el señor ego. El ego es un tumulto. Si tuviéramos un paladar de acero y 1000 lenguas, no alcanzaríamos a enumerar la cantidad de defectos que tenemos. Lo dijo Tales de Mileto. También se le llama los demonios rojos de Set, se le llama los 7 pecados capitales, se le llama elementos subjetivos de las percepciones, los agregados psicológicos. ¿Qué es un agregado? Un agregado psicológico es aquel que no se ve, que está en nuestra psiquis, son enemigos que tenemos ocultos. Mucha gente hace oración y cierra el cuerpo contra los enemigos pero externos, pero muchas veces el enemigo que nos manda a la cárcel y nos mete en problemas porque el resorte secreto de la acción es ese enemigo, es el yo psicológico que tenemos nosotros adentro. Basado en lo que seamos, si somos lujuriosos, vivimos peligrando la vida, teniendo la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Si vivimos con borracheras, con lujurias, con envidias, la vida va a girar alrededor de esos problemas que tenemos por dentro. Por eso se llaman agregados, porque no los necesitamos. Un agregado psicológico es algo que se agrega, un parásito. El parasitismo que uno estudia en la naturaleza, el árbol se llena de parásitos, es un árbol muy bello, muy frondoso. Si usted le quita los parásitos, el árbol se ve hermosísimo. Pero con el parasitismo, otros viviendo ahí de la energía de ese árbol, ¿qué pasa? Pues se alimenta el ego y cada vez en un comienzo el ego empieza como un mico pequeño y usted le da un banano y usted se lo puede llevar al hombro por la selva, pero después ese miquito se le vuelve un gorila gigantesco y usted ya se le come todo el racimo de bananos. Ya usted con un banano no lo sostiene, ya usted no puede ya comer porque entonces él lo puede matar. El ego acaba con nosotros. Se le llama también el terrible obstinado. Los elementos subjetivos de las percepciones, lo que nosotros percibimos de las cosas, porque las cosas no entran a nuestro cerebro, entran las imágenes, las percepciones. Esta espada simboliza, cuando se habla del templar la espada, simboliza el alma de una persona. Es una espada que tiene todos los signos de la gran alquimia sexual y los poderes del alma. Vemos en la parte de arriba la lucha interior, el arcángel Gabriel, etcétera, etcétera. Es una lucha que se libra en los mundos internos contra nuestro ego, contra los demonios rojos de Set que yo hablaba. Hay que eliminarlos para poder liberar el alma de las leyes mecánicas de la naturaleza. Entonces voy a pasar al tablero para explicar la información de este video. No se nos vaya del video porque ahí vamos a dar la información por la cual los gnósticos han sido perseguidos por la gran sabiduría que tienen. Recordemos que la gnosis no es del pasado. Hay historiadores que hablan con puntos y comas de los gnósticos, pero no han masticado ni han probado la gnosis.
¿Cuál es la tarea a seguir? Lo que en todos los libros sagrados está, el Corán, el Bhagavad Gita, la Biblia católica, en esos libros está la tarea a seguir. ¿Cuál es el camino a seguir para el despertar de nuestra conciencia? Porque primero tenemos que despertar nuestra conciencia para que llegue la divinidad a nosotros. Somos nosotros el templo vivo de Dios. Pero para que esa divinidad encarne y pueda ser un evangelista, como lo hicieron algunos en el pasado, para ser santos profetas, ellos tuvieron que encarnar la divinidad dentro de cada uno de ellos para escribir los evangelios. La palabra de Dios fue escrita a través de hombres que encarnaron a Dios dentro de sí mismo. Por eso Jesús decía, quien me ve a mí ha visto a mi Padre. Para el despertar de la conciencia se recorre a través de estos tres factores. Todo el cuerpo de doctrina gnóstico gira alrededor de estos tres factores. Del factor nacer de las aguas vivas del Espíritu. Aquí Jesús de Nazaret hablaba en las bodas de Canaán, que transformó el agua en vino. El agua son las aguas vivas, la energía sexual, el ens seminis. Se necesita morir y sacrificio por la humanidad. Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia a realizar. Para convertirse en un maestro de misterios mayores, necesita realizar dentro de sí mismo, autorrealizarse estos tres factores. No puede faltar ninguno de los tres, porque una mesa con tres patas no cojea. Hay libros y conferencias dedicados al nacer. Hay libros y conferencias dedicados al morir. Libros y conferencias dedicados al sacrificio por la humanidad. Para hablar de nacer, hay que hablar de alquimia sexual. La terminología que se domina acá en el nacer es una terminología donde tenemos que saber qué son las 33 vértebras del organismo humano. En la Biblia hablan de 33 años del Cristo. Cristo es una cruz, como la tenemos acá. Cuando hablamos de magia sexual, cuando se dice magia sexual, estamos hablando de lo mismo. Cuando se dice la novena esfera, templar la espada es el alma, bajar a la fragua encendida de Vulcano, el arcano AZF, estamos hablando de lo mismo. Fragua encendida de Vulcano, cuando la pareja está en trance amoroso transformando la energía. Se me viene a la memoria que hay montañas que tienen una veta negra y otra veta blanca, y los que saben de oro buscan el punto donde se encuentran esas dos vetas y saben que ahí hay oro, porque son dos fuerzas que se necesitan para que encienda la bombilla. Se necesita, como acá, el padre y la madre para nacer nosotros. Vamos a ver los grandes misterios por los cuales Galileo Galilei fue quemado en la hoguera. Tal vez no tanto por decirle cómo era la tierra y que giraba alrededor del sol, no. Era por saber todos estos conocimientos que lo quemaron en la hoguera, condenado por brujo, porque la persona al encarnar la divinidad, el Dios de Israel dentro de nosotros mismos, él tiene el poder de la vida y de la muerte. Él puede levantar a Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Ese Lázaro somos nosotros mismos. La palabra INRI quiere decir igni, que es fuego, natura, renovatur, integran. Igni es fuego sexual. El fuego sexual renueva íntegramente la naturaleza del hombre. Es decir, la gnosis, los sabios del pasado le colocaron la palabra no y sí porque se refieren a las tres fuerzas de la naturaleza que vienen desde el absoluto y recorren todo el universo creando mundos, animales y bestias. Aquí se resume la energía creadora, por eso es llamada la doctrina de la síntesis, de la síntesis, de la síntesis. Al final se reúne todo un cruce de fuerzas, esperma y el óvulo femenino se juntan, y esa es la doctrina de la síntesis. Nadie nació de la Biblia. O yo le pregunto a usted, señor cristiano, si usted nació de la palabra del Señor de la Biblia. No, señor, usted nació de la unión de papá, de padre y madre. Mi papá y mi mamá se juntaron y nací yo. ¿Qué es lo que uno más quiere en esta vida? Pues los hijos que nacen por esta clase de energía son Padre, Hijo y Espíritu Santo, positivo, negativo y neutro, que vienen desde el universo. Ese es el secreto de secretos, donde dicen que tres personas distintas y un solo Dios verdadero: santo negar, santo afirmar y santo conciliar. Ahí están las tres fuerzas del universo desde siempre. En lo infinitamente grande está el sol, los planetas giran alrededor, estas fuerzas establecen el equilibrio. Esta cruz soy yo, es el iniciado, porque yo no soy ni mi mamá ni soy mi papá. Yo soy la cruz de ellos dos, el cruce de fuerzas de ellos dos. La cruz es un símbolo sexual. ¿Por qué? Porque se cruzan las fuerzas para que tú, yo, él, tú, nosotros, vosotros, ellos nazcan. Todos nacimos por la vía sexual. De eso se trata el nacer. Quien no naciere por segunda vez no entrará en el reino de los cielos. Fuimos expulsados del paraíso por derramar, por fornicar la energía sexual. Por eso fuimos expulsados del paraíso, precisamente porque fornicamos y derramamos la energía sexual. Teníamos todo ese Cristo allá en el caduceo de Mercurio,
arriba ya había subido los 33 vértebras. En la Biblia, como es un libro de ciencias ocultas, le esconde a los muérganos intelectuales para que no entiendan bien, pero este es el momento de develar. O sea, en esa época había que esconder porque los quemaban en la hoguera si explicaban que los 33 años del Cristo interno, esos 33 años corresponden a las 33 vértebras del organismo humano, y los egipcios tenían unas pirámides que eran las 33 cámaras santas que el iniciado tenía que recorrer lentamente, conquistando cada vértebra. Cada vértebra tenía que conquistar algunas virtudes. Entonces tenemos todo lo referente al nacer. Ya sabemos que hay libros dedicados al nacer. Entonces nosotros tendremos temas que van dedicados a la alquimia sexual, a transformar el agua en vino, que es el arcano AZF, el arca de Noé. El arca de Noé es la transmutación de las energías sexuales con sal, azufre y mercurio. Sabe que el azufre es un metal que sube. Después les explicaremos que la humanidad no tiene cuerpo astral y que la gente habla mucho del cuerpo astral, pero el cuerpo astral se forma con esta energía sexual. En este cruce de fuerzas nace el superhombre. Cuando se junta el hombre y la mujer, se despiertan los poderes de Dios, porque las tres fuerzas de la creación que vienen desde el absoluto creando mundos, animales y bestias. Aquí vemos, cuando vamos a hablar de alquimia sexual, tenemos que hablar de los tres sexos. Tenemos el infrasexo, que es la comunidad LGTBI, que para ellos hay buenas noticias. Para ellos hacer el tantrismo blanco, ya les explico qué tienen que hacer. El sexo normal, que es en pareja se practica el tantrismo blanco, gris y negro. Se derrama energía, sí y no, y en el blanco solo se transmuta energía, como es el suprasexo. El suprasexo entre pareja, ellos solo se practica el tantrismo blanco, donde jamás se derrama una gota de energía sexual. Entonces ahí es donde se nace por segunda vez. Quien no naciere por segunda vez no entrará al reino de los cielos. Ese es el nacimiento de que se trata y que lo tienen que bautizar, amigos cristianos. No se dejen sacar la plata. Para usted ser salvo necesita hacer este trabajo de las 33 vértebras, subir los 33 vértebras del organismo humano por donde sube el Cristo. No es dándose golpes de pecho y con una Biblia una Biblia debajo del brazo, que al último le huele feo. Eso no, hay que ya hacer estos trabajos que son espantosamente difíciles. Los maestros dicen eso por no decir que el ser humano de nuestros días casi que le es imposible hacer un trabajo de estos. Es morir psicológicamente, matar sus pecados, nacer de las aguas vivas, y el sacrificio por la humanidad simplemente es enseñarle a los demás lo que la vida le da. Dele a los demás lo que la vida le da. Seguimos con lo que es el sexo normal, que es una pareja normal que va a la iglesia católica o cualquier iglesia y se casa y empiezan a tener hijos, normal. Aquí no hay transmutación sexual, hay fornicación. ¿Sí? Hasta acá hay fornicación. O sea, hay fornicación en estas dos clases de sexo. En el infrasexo, que es el de hombre con hombre, mujer con mujer, ahí es el tantrismo negro, camino a la involución, ¿ya? ¿Cuál es la involución? Donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Ya seguimos con esa conferencia, en donde el embrión de alma que tenemos empieza a tomar cuerpo físico de animal, vegetal y mineral. Ya, ahí se abren, porque ya cuando practicamos rituales prohibidos, estos son rituales prohibidos. Con estos rituales prohibidos que practican estas personas, es el camino directo a la involución. Son rituales prohibidos donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes, que estos rituales nos llevan allá. El alma va directamente a los mundos infiernos. Ya hablaremos en otras conferencias sobre lo que es el juicio del desencarnado. ¿Ya? Ahí se mirará la persona que se le mide número, medida y peso, el número de vidas que lleva, la medida, o sea, la columna, cómo va la caña, porque hay personas que no son gnósticas y ya tienen la caña alta, está casi a punto de nacer sin darse cuenta. Son unas personas muy santas y tienen todo este trabajo casi hecho y de vidas pasadas. De ahí tenemos artistas que tienen una voz de soprano, son personas castas de vidas pasadas. Entonces vienen a
a este mundo a enseñar, a hacer sentir bien a los demás seres humanos con su voz. Pero esa voz se adquiere mediante la alquimia sexual. En la alquimia sexual hay que hablar de los mantras, que son palabras sagradas que se deben pronunciar mientras se está haciendo esta magia sexual. Entonces, amigos, la gnosis es una escuela de regeneración. La gnosis es una escuela de regeneración. Por tanto, las personas que hacen estos rituales prohibidos, el camino a seguir es que, por ejemplo, si usted tiene órganos masculinos, tiene que conseguir órganos femeninos para hacer el trabajo. Y son personas, por ejemplo, nosotros que los hombres que nos gusta solo las mujeres, nos hacemos el trabajo de la gran obra del Padre, que es subir el Cristo por medio de las 33 vértebras. Nos podemos demorar 20 años en hacer la gran obra, pero las comunidades LGTBI, con solo 5 años que hagan ese trabajo, porque tienen una fuerza superior, porque ellos tienen una fuerza más fuerte que la de nosotros, es una fuerza superior, son cargados de mucha energía, pues es posible, ellos pueden manejar las dos fuerzas, o sea, son casi maestros que al manejar las dos fuerzas, nosotros hacemos el trabajo de alquimia sexual en 20 años, y eso lo pueden hacer hasta en 3 y 4 años. He conocido casos de personas que han logrado liberar el alma, encarnar la divinidad y mirar y recordar sus vidas pasadas. Eran travestis y lograron, siendo hombre travesti, logró conseguir una mujer en pareja y mató a ese travesti. Él le tocó eliminarlo en los mundos internos. Lo eliminó completamente, lo volvió polvareda cósmica y es una persona que ya tiene grado de arcángel. Ya es una persona superior, ya esa persona, la comunidad LGTBI puede invocar a ese arcángel para que le enseñe cómo hacer el trabajo. De todas formas, aquí también lo estamos enseñando. Simplemente, si usted es mujer, consiga hombre, y si es hombre travesti, consiga mujer, y de esa forma usted se libera muy rápidamente, hace el trabajo y recibe todos los poderes de Dios. Con este trabajo se reciben los poderes de Dios. Los magos blancos, ellos y los magos negros, como los nahuas, se transforman como dicen que las brujas vuelan, se transforman en un ave y vuelan, porque los magos negros lo hacen. ¿Por qué no los magos negros, los magos blancos también lo pueden hacer? Pueden transformarse en un águila y volar a través del universo. Porque el organismo humano es muy poderoso. Él en cuarta dimensión se puede transformar en el animal que quiera, el ser humano. Lo que sucede es que la medicina moderna no conocen bien lo que es el cuerpo físico. No saben que hay un cuerpo astral, mental, causal, que esa es otra conferencia que vamos a dictar, los 7 cuerpos. De todas formas, amigos, les compartimos verdades ocultas. Esto son ciencias ocultas, ocultismo, lo que muy poca gente sabe, lo que las iglesias en la Santa Inquisición mandaron a quemar muchas personas que tenían estos conocimientos, personas que tenían los poderes de Dios internos, que desarrollaron esos poderes, se volvieron magos blancos y fueron quemados por la Santa Inquisición. Obvio, esas personas murieron, el cuerpo físico fue quemado, pero la ley divina les concedió otro cuerpo que no es de la carne de Adán. ¿Para qué se estudia gnosis y todo el esfuerzo de esto? Para recibir el cuerpo de liberación. Ese cuerpo de liberación se traslada de un punto matemático de la Tierra a otro instantáneamente, como la teletransportación. Esas personas santas y que encarnan la divinidad tienen los poderes de Dios. Pueden estar en cualquier parte del universo si así lo quieren. O sea, son deslizadores. Véanse la película sobre deslizadores. Ahí está muy bien. Las películas modernas, que son de ciencia ficción ahora, hay que verlas porque esos son los profetas del futuro. Ahí es donde están llevando al futuro de la humanidad. O sea, con la mente, muchas personas han logrado ir al futuro y crean, la ciencia lleva esas mentes al futuro. Para usted, la mente suya se despetrifique, vamos al túnel del tiempo y vamos al pasado y le decimos a las personas
que en esta época, en el 2024, hay celulares y hay cámaras y hay plasmas para ver y les describimos el futuro. Ellos nos pueden quemar, nos tildarán de locos. Lo mismo ahora si yo les digo a ustedes que hay otros planetas en el futuro donde la gente no muere, entonces ya puedo ser tildado como loco. Ya, si me paro, me tiran tomates y huevos podridos en un escenario donde yo esté dando una conferencia de esas. Porque el ojo de la carne quiere pruebas. Yo le pregunto, amigo, si usted ha visto a Dios, si usted no lo ha visto, bueno, yo les pregunto, ¿ustedes han visto la cabeza de un esperma? Y mire todo lo que hace. Usted que me está mirando, amigo, nació por la cabeza de un esperma, por el gameto femenino y masculino. Se juntaron y usted no, con el ojo de la carne no puede ver eso. Solo hasta cuando usted apareció en el tapete de la asistencia. Inri no quiere decir el rey de los judíos en ningún momento. Inri, signos y gnosis, son simbolismos, son expresiones, las ocultaban porque los quemaban vivos, señores. Inri quiere decir igni, que es fuego sexual. Natura es naturaleza. Renovatur es renovar, renueva. Íntegramente. Renueva íntegramente. El fuego sexual renueva íntegramente la naturaleza del hombre. Por eso el fuego sexual es el secreto de la existencia. Cuando hay fuego sexual hay creación. Cuando se juntan esas dos fuerzas primarias crean la tercera. Ya decíamos que papá, padre, madre se unen y nació yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Señores, nadie nació de un libro, nació del amor de papá y mamá. Entonces esa energía es creadora. Cuando se une esa energía, el hombre, digamos, es el falo y el útero femenino. Falo y útero femenino se juntan y crean dentro de nosotros al superhombre. Una persona que haga este trabajo y demore 40 años o 20 años sin perder sus energías, solo transmutando la energía sexual en pareja, pues desarrolla sus poderes. Hay casos, hay miles, pero de ese tema no se podía explicar porque la gente lo tomaría al revés. El caso de que las parejas, algunas derraman y están haciendo el gran trabajo, pero esos ya son otros trabajos muy aparte, y el tantrismo gris va al caso que le estoy hablando, porque muchos derraman la energía y con la respiración reabsorben esa energía con el enemigo secreto y se convierten en Hanasmusen, o sea, en demonios. El que nace y no muere, se convierte en un demonio. Y el que muere y no nace se convierte en un santo estúpido. El que nace y no muere se convierte en un demonio. El que muere y no nace se convierte en un santo estúpido. El que nace y muere se convierte ¿en qué se convierte? Se convierte en un maestro de misterios mayores, ya cuando recibe la novena iniciación de misterios mayores. Por lo tanto, hay que iniciar el camino con lo más fácil. Lo más fácil es empezar a nacer con el artificio muy fácil. Introducir el asta viril en la esposa, en la mujer, solo en bodas, y retirarse sin haber derramado ni una sola gota. Esos son los postulados del cuerpo de doctrina gnóstico. Entonces, estamos dictando estas conferencias sin la intención de convencer a nadie. Solamente, amigo científico, téngalo como información. Practíquelo y descubra usted solo, porque esto es una ciencia para practicar y saber si es cierto o no todo esto. Porque la gnosis sin práctica es una teoría más. Si usted no practica, no mastica estos estudios, es una teoría más. Ya, eso lo puede encontrar en libros.
Pero si usted no practica la autoobservación, usted, para eliminar el ego, que eso lo vamos a ver en la próxima conferencia, si usted no practica la autoobservación de sí mismo, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, entonces usted no perdió la venida, porque el gran trabajo gnóstico esotérico, y por eso tenemos, la madre naturaleza nos dio este cuerpo físico, es para hacer este trabajo, para encarnar las tres fuerzas del universo dentro de sí mismo y recibir todos los poderes del paraíso, los poderes perdidos. Y para regresar al paraíso se necesita entrar por la misma puerta donde salimos, por esta puerta del sexo. Por aquí, por el suprasexo, necesitamos entrar por esta misma puerta, ya, para recibir todos los poderes de la vida y de la muerte. El que muere, vence la muerte por toda una eternidad. Por eso hay que morir interiormente nuestros pecados capitales, nuestros agregados, nuestros elementos infrahumanos. ¿Ya? Ya vamos con la conferencia sobre la muerte del ego, la técnica para la disolución del ego. Amigos, denle like, denle en todas las notificaciones, en la campanita, denle like y en la campanita denle todas, porque los videos que usted va a estar recibiendo, que YouTube se le envían, son completamente gratis. Aquí no hay el viejo truco del dinero, ni robarle plata a la gente, ni sacarle plata. En mi caso, yo ya estoy jubilado, no necesito pues estarle metiendo la mano al bolsillo. Que en la cadencia del verso y en el incienso de la oración no se esconda el delito. Oiga, amigos de las sectas, amigos sectarios, que tienen la gente encantada ya con ustedes. Ya vimos el perfil gnóstico y por favor, a liberar las personas que están allá, vuelvan empresas sus sectas, que esas sectas se vuelvan una empresa en donde le den trabajo a la gente. Hay inteligencia para todo y hay gente para todo. Hay mejores gnósticos en la calle que no conocen una sola palabra de gnosis, no la conocen, pero son mejores estudiantes gnósticos que los que hablamos mucho, ¿ya? Podemos hablar mucho y no haber practicado nada. Y otras personas que la callan y saben más que nosotros, y además, pero no conocen la palabra gnosis. O sea, ya casi encarnan la divinidad dentro de sí mismos. Están en otras religiones, son estudiantes gnósticos. Lo que hace salvo a un ser humano, en los cristianos llaman quedar una persona que es salvo. Esa persona es salvo. Nosotros lo llamamos un maestro de misterios mayores que encarnó la divinidad. Ahí sí es uno de los 144,000 personas de que habla la Biblia, que son salvos, con vestidura blanca. Hay que limpiar las vestiduras. Ya, amigos, vamos al Levíticos 15, donde hablan sobre las impurezas humanas, donde se habla de que es inmundo aquel hombre. Le dijo a Aarón, Moisés y Aarón, y dijo Dios, le dijo, ve y dile a todos los amigos de Israel, a todo el hombre de Israel, que todo varón que tuviere flujo de semen será inmundo hasta la noche. Y la palabra semen, como, imagínense, si mataron gente, entonces ya los que se dieron cuenta que la Biblia decía la palabra directamente, la palabra semen, y que el semen es tu Cristo, y la simiente, que la simiente es tu Cristo, entonces mandaron a quitar esas verdades de ahí, porque no les interesa que la gente salga en desbandada, porque saben que el reino de Dios está dentro de cada ser humano, y no vaya dándole plata y enriqueciendo a los que les da pereza estudiar y trabajar. Sí, ya sabemos que el perfil psicológico del captador es que tiene quinto primaria, le dio pereza estudiar, le da pereza, solamente lo estudió la Biblia porque le iba a generar dinero, ¿ya? Y le dio pereza trabajar también otras cosas. Entonces se amangualó con otras personas con su mismo nivel psicológico, se amangualó, y entonces allá en una iglesia usted ve gente que llega inválida y el pastor los levanta y hace un ademán y los salva, y ya la persona sale corriendo porque fulano me salvó. Pero si analizamos, el que llegó en una silla de ruedas, el payaso que llegó en una silla de ruedas, era familiar, primo o hermano del mismo pastor.
para convencer a incautos, como ya les dije, campesinos, que son los engañados, y entonces el campesinado cree que ese pastor es la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo. No, señor. Usted tiene a Dios adentro de sí mismo. No tiene que ir a buscar a otro, no hay que seguir a nadie. Estos son estudios para seguirse a mí mismo, para seguirse a sí mismo. No hay que perseguir a nadie, no hay que agruparse, porque los maestros andamos solos. Para usted como transmutar sus energías sexuales, ir a la fragua encendida de Vulcano y no quemarse, tiene que tener una gran voluntad como la del Fakir, una mente con una concentración absoluta como el yoga, y además dominar las emociones en el momento en que usted va a la fragua encendida de Vulcano. Si usted no tiene estos caminos recorridos ya de la voluntad, la mente, la concentración, una voluntad consciente, y dominar las emociones, una fe inquebrantable, usted le queda difícil hacer el cuarto camino, que es en pareja, el matrimonio perfecto. O sea, aquí se establece para la fragua encendida de Vulcano, para la magia sexual, se necesita ser un hombre equilibrado para poder hacer el cuarto camino, que es el matrimonio perfecto. ¿Ya? Esos son los caminos que la gente ha buscado para llegar a Dios. El monje se va a una montaña y allá no puede ver los defectos porque tiene que estar en la ciudad equilibrado, ver entre las gentes. Allá no puede ver sus defectos. ¿Ya? Si usted no tiene un amigo que enumere sus defectos, consígase un enemigo que se los haga ver. ¿Sí? Cuando usted va a la fragua encendida de Vulcano con su esposa sacerdotisa, tiene que tener todo esto ya trabajado. Dominar las emociones, una mente con una voluntad consciente, tener concentración, ¿ya? Y una voluntad firme, ¿ya? El yoga domina la mente, pero sin la voluntad consciente. Entonces tiene que equilibrar estas tres fuerzas para hacer el cuarto camino. El cuarto camino, con el cuarto camino se logra transmutar la energía. ¿Qué es transmutar? Ya sabemos que la cruz es un símbolo sexual. La cruz, un cruce de fuerzas. Esto causó la muerte de muchos gnósticos en el pasado por enseñar esto, el arcano AZF, que es el arca de Noé, la tabla de salvación mundial, en donde la gente empieza a transformar sus energías y las convierte en poderes, en salud. Si usted sufre de cáncer o alguna enfermedad grave, empiece a transmutar sus energías y a curarse de todos estos males, ya, a vivir más años. Pero si usted fornica, no le valen los medicamentos que tome. Esta energía sexual es el maná que Dios le mandaba a los israelitas en el desierto. Así, amigos, ahí les dejo este mensaje. Muchas gracias.